Estamos con Sandra Molina, ella es escritora e investigadora histórica. En estas charlas de café hoy hablaremos de Ignacio Allende. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sandra. Al contrario, gracias a ti. Sandra, empecemos por saber quién era Ignacio Allende. Todos los mexicanos hemos hablado de él, pero hay muchas cosas que no conocemos. Así es. La figura de Ignacio Allende siempre la vemos del lado de Miguel Hidalgo, es como el actor secundario de este inicio de independencia. Y sí, claro, cuando es el grito, siempre dicen Viva Allende, porque es de los personajes principales, pero poco se conoce de él. Ignacio Allende era un criollo bien avenido, de una familia acomodada, militar, que empieza a comulgar con estas ideas de independencia y decide empezar con una junta secreta, una conspiración como la de Querétaro, pero en San Miguel de Allende, un año antes de la conspiración de Querétaro. Como todos los personajes tienen sus luces y sus sombras, ¿cuáles serían las de Allende? Sus luces: era un hombre joven, un militar no mediocre, pero digamos que no muy avanzado, porque la época y la situación de la Nueva España no lo permitían. Era un hombre valiente, audaz, arrojado. Digamos que sus sombras: era no muy culto, era medianamente culto, había estudiado lo suficiente para obtener un grado en el regimiento de dragones de la reina. Era un hombre mujeriego, tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Sí se casó, pero con quien se casó no tuvo hijos. Era un hombre berrinchudo, impulsivo. Quizá esas sean sus sombras como personaje. Históricamente hablando, también tuvo hechos que todavía no acabamos de conocer, como este mito del estandarte de la Virgen de Guadalupe, o a quien se le achaca la muerte del cura Hidalgo. Así es. El mito de la Virgen de Guadalupe, la versión oficial es que Hidalgo llega al santuario de Atotonilco, toma un óleo del santuario de la Virgen de Guadalupe, hace que se le desprenda el marco y lo pone en un asta para enarbolarlo como bandera del movimiento insurgente. La realidad es que sí pasan por Atotonilco, ellos pasan dentro de la casa cural del santuario a tomar una taza de chocolate y a descansar un poco, y alguien de este ejército insurgente, de este tumulto grotesco que era el ejército insurgente, toma una estampa de la Virgen de Guadalupe, la pone en un palo de un tendedero que encontró en un patio del santuario, y empieza esta persona a enarbolar la imagen de la Virgen. Cuando Hidalgo y Allende oyen este griterío que causaba la Virgen, se dan cuenta de que les puede resultar benéfica para el movimiento. Y sí la ocupan para el movimiento de independencia, pero no sale de ellos, no lo hacen con alevosía y ventaja. Haciendo este ejercicio de reencontrarse con los personajes de la historia, si tuvieras la oportunidad de tener a Ignacio Allende enfrente de ti hoy, ¿qué le preguntarías? Pues yo creo que tuve la oportunidad, realmente sí me metí mucho en esta ficción del personaje, entonces creo que de alguna manera sí llegué a dialogar con él. Y le pregunté muchos de los rumores, ¿no? Y le preguntaría de nuevo este rumor del romance con doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no está aclarado, aunque hay muchísimas coincidencias. Esta hija que se ostenta como hija de él, hija de madre desconocida, pero que era religiosa de este mismo convento en donde doña Josefa estuvo recluida mucho tiempo. También le preguntaría acerca de estos encontronazos con Hidalgo, de esta discusión acerca de entrar o no a la Ciudad de México. Indagar más sobre esto, porque yo creo que esa cuestión de por qué Hidalgo decide en último momento no entrar a tomar la Ciudad de México es de las grandes dudas del movimiento de independencia. Hay algo que narrabas tú que es sumamente dramático, es el momento de la muerte de su hijo, que también pues es parte de lo que le costó justamente esta lucha por un México independiente. ¿Cómo fue? Así es. Indalecio Allende fue hijo ilegítimo de su gran amor, Antonia Herrera. Él se reencuentra con Indalecio estando ya en Aculco, en la batalla de Aculco, digamos a finales de 1810. Indalecio se une al movimiento de independencia siguiendo los pasos de su padre. Así llegan hasta el momento de la aprehensión, cuando fracasan después de la batalla de Puente de Calderón y los aprenden. Allende, que era impulsivo, en el momento que le exigen la rendición, él saca el arma para defenderse y decir primero muerto que rendirme.
Los realistas toman las armas, disparan al coche y quien cae muerto es su hijo Indalecio. Efectivamente, yo me lo imagino, no hay manera de saberlo realmente qué fue lo que él, pero yo me imagino que fue una gran víctima para él, el ver morir a su hijo y además pasar toda esa noche en una casucha de adobe con el cuerpo de su hijo muerto, que fue sepultado hasta un día después en Monclova, cuando los movieron a Monclova. Se acerca el bicentenario de nuestra independencia. ¿Qué tan importante es justamente tener en cuenta a este personaje, Ignacio Allende? ¿Por qué hay que evocarlo? ¿Por qué hay que recordar su lucha, su trabajo? Yo creo que hay que rescatarlo a él como a muchos otros, porque son hombres, seres humanos, al final de cuentas. Tenemos que acercarnos a ellos como seres humanos. Gente con claroscuros, no hombres perfectos ni semidioses, héroes subidos en pedestales de bronce. Seres humanos que ofrendaron, yo creo que lo importante, ofrendaron su vida antes de perderla, sabiendo que no iban a ver su obra concluida, sabían que iban a morir antes y aún así lucharon y perdieron, en el caso de Allende, la vida incluso de su hijo. ¿Se le ha hecho justicia a los mexicanos? Sabemos su obra, conocemos realmente qué hizo para que llegáramos a este bicentenario, pues con todas las libertades y con todas las opresiones que en algún momento México ha tenido que vivir. Yo creo que no se conoce del todo, sí hay que estudiarlo más, es un personaje que debiéramos estudiar más y que deberíamos de reflexionar más, sobre todo en el peso que tiene cada uno, tanto Hidalgo como Allende, en esta primera etapa del movimiento de independencia. Hidalgo es el padre de la patria, Allende ¿dónde queda? Quizás sí hace falta profundizar en todas las acciones en el movimiento de independencia. ¿Qué papel merecería tener? ¿Qué lugar? Yo creo que a la par de Hidalgo. Ni abajo ni arriba, a la par. Yo creo que ya a estas alturas, 200 años después, no importa quién es el verdadero iniciador del movimiento de independencia. Eso ya pasa a ser secundario. Sandra, si tuviéramos que resumir todo lo que fue la obra, la lucha de Allende, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué es lo que debemos los mexicanos de llevar siempre y tener en cuenta acerca de este personaje mexicano? Pues que este hombre tuvo el aplomo y el arrojo de tomar este movimiento violentísimo que derramó tanta sangre en muy poco tiempo. Ellos se levantaron en armas en septiembre de 1810 y a finales de junio de 1811 estaban prácticamente todos fusilados. Y lo rescatable es precisamente eso, ellos sabían que eso iba a suceder y no flaquearon, siempre lucharon. Y estos valores son los que tenemos que reflexionar. Tener reflexión histórica, no solamente datos históricos. ¿Cuándo nació? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuántos hijos tuvo? Son datos. Pero si estos datos no nos invitan a la reflexión, a la identidad histórica y a la identidad como nación, no nos sirven de nada. ¿Hay algo que todavía estemos por descubrir de Ignacio Allende? ¿Se ha estudiado lo suficiente? Yo creo que por descubrir nada. Yo creo que quizá escribir más sobre él, hacer más investigación, difundir más todos estos mitos, todos estos rumores, todos estos datos falsos que tenemos de esta primera etapa del movimiento de la independencia. Y aprender más, estudiarlo más. Así es. Sandra Molina, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto por estar con nosotros en estas charlas de café, hoy hablando de Ignacio Allende. Muchísimas gracias. Gracias a ti.